Nosotros somos el grupo número 4 del curso de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sección Antigua. El tema que desarrollamos es la defensa constitucional desde un punto de vista internacional. Los integrantes del grupo son La defensa de la Constitución la entendemos como el conjunto de instrumentos jurídicos que tiene una Constitución para poder ser protegida ante cualquier tipo de vulneración que pueda llegar a tener dentro de la misma sociedad o dentro de situaciones de índole extranjera, por ejemplo, un golpe de Estado o una invasión, una guerra. Entonces esto garantiza la supremacía de esta Constitución en ese tipo de situaciones. En el derecho comparado, la Constitución de Argentina en 1994 tuvo su última reforma, donde estableció derechos y garantías, donde se introdujeron 7 artículos nuevos, del artículo 36 al artículo 43, donde también se toman de distintas normativas constitucionales internacionales para poder dar garantías a su propia constitución. Por ejemplo, ellos garantizan sus derechos políticos en su artículo 37, donde establecen que el sufragio para cualquier tipo de elecciones es universal, es secreto y es obligatorio. También dicta que las leyes deben tener acciones positivas para garantizar tanto a hombres como mujeres en igual forma a optar a cargos de elección popular. En Guatemala, el artículo 12 y 13 del decreto 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos, que tiene un rango constitucional, establece que el voto es un derecho inherente de los ciudadanos guatemaltecos y también está basado en el artículo 173 de nuestra Constitución. También encontramos la consulta popular. La consulta popular es vinculante cuando el pueblo propone eh, una reforma a la Constitución. Esto basado en el artículo 40 de la Constitución argentina, donde establece que las consultas populares sí no son vinculantes en las propuestas que pueda tener el Congreso o el Poder Ejecutivo. Este método en Argentina nunca se ha utilizado, pero en Guatemala la consulta popular se ha utilizado cuando el Congreso ha puesto reformas a la Constitución y es la soberanía del pueblo la que da el visto bueno para poder reformar a través de la consulta popular como una forma de rigidez que tiene nuestra Constitución, que está basado en el artículo 280 de nuestra legislación. Precediendo a nuestro compañero Néstor, también tenemos una definición de lo que es el derecho comparado. El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los distintos sistemas jurídicos vigentes a nivel mundial. Esto con el propósito de comprender y mejorar los diversos sistemas jurídicos. A continuación, pues vamos a hablar de la comparación o la defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Constitución de la Nación de Argentina. Podemos saber que en el año 1994 la Constitución de la Nación de Argentina sufrió su última reforma, en la cual se le añadieron diversos artículos a esta Constitución, los cuales hacían referencia a la Constitución Política de la República de Guatemala. Se dice que la Constitución Política de la República de Guatemala es una de las más completas y complejas a nivel latinoamericano. Tomando como referencia esto, pues empezamos nosotros con el artículo 174, que es uno de los artículos que en Guatemala se denomina como la iniciativa de ley. En Guatemala la iniciativa de ley únicamente puede ser presentada por diputados al Congreso de la República, por miembros del organismo ejecutivo, por la Corte Suprema de Justicia, por la Universidad de San Carlos de Guatemala por su autonomía y por el Tribunal Supremo Electoral por su rango constitucional al poseer una ley que dictamina y sanciona cada una de las acciones. En Argentina el artículo 39 varía bastante, sin embargo es tomado de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que en esa Constitución Nacional de Argentina únicamente los ciudadanos también pueden presentar los proyectos de ley a las cámaras del Congreso. Estos proyectos pues no serán pasados, no serán ejecutados si estos violentan el orden constitucional,
ya que pues la Constitución únicamente puede ser variada por los mismos miembros de la Cámara del Congreso. También encontramos una diferencia no muy grande con los mismos rasgos y los mismos aspectos de la defensa de los derechos vulnerados de todos los guatemaltecos al que, por ejemplo, un tribunal haya emitido una sentencia injusta, pues el amparo nos sirve para protegernos y para poder apelar esta resolución de un juez como tal. En Guatemala, en el artículo 265, está establecido el amparo, el cual se plantea ante la Corte de Constitucionalidad, corte que es encargada de velar por el cumplimiento, como bien lo dice su nombre, de la Constitución Política de la República de Guatemala. A comparación de Argentina, en el artículo 43 amplía también lo que es el amparo. Sin embargo, este se plantea en Argentina en un tribunal de apelaciones. Entonces, podemos concluir con nuestro ordenamiento jurídico precedido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un ordenamiento jurídico que viene y da vida a muchas más leyes, como ya lo dijimos, a la ley electoral y de partidos políticos y a diversas leyes que puedan engrandecer y que puedan ayudar a aportar en el rango jurídico un mejor sistema jurídico para nuestro país. Y es tomada como ejemplo para, como lo venimos diciendo este día, a la Constitución Nacional de Argentina en su reforma de 1994. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó la interpretación y comparación de la Constitución Política de la República de Guatemala con la Constitución Política de Francia. Nos podemos dar cuenta y nos podemos percatar que tienen mucha similitud y mucha diferencia, pero una de las similitudes y diferencias que existen es que Guatemala tiene por sí muy arraigada como la comparación y poder tomar lo bueno de las constituciones, ya sean norteamericanas, inglesas y francesas, que fueron las dos con las revoluciones históricas que Guatemala se basó para poder hacer la constitución, poder llevar a cabo. Y tomamos muy arraigo o tomamos muy personal lo que sucedió para tomar la nueva, como la base o la forma de poder explicarnos la constitución, como lo es las nuevas formas de organización territorial. Pues muchas veces se llevaron a la práctica, no al ejercicio. La Revolución Francesa lo que nos llevó es poder hacer acontecimientos políticos, jerarquías jurídicas. También nos llevó a la recuperación de que podemos hacer lo de los alcaldes, vicealcaldes, presidentes. Me llamó mucho la atención un punto que vi donde dice: surgen nuevas formas de organización territorial del Estado nunca antes vistas, mucho menos llevó a la práctica. Por parte de la Revolución Americana se originó el federalismo, teniendo una base de gobierno local, caso que se aplica en Guatemala, pero no por eso menor importante. La Revolución Francesa nos brinda la base del régimen municipal. Era lo que les comentaba, son cosas que podemos llevar a cabo, ahí sí que a largos rasgos comparativos, y ver la forma de ejecución de las constituciones que son muy ajenas a cada estado, a cada país, pero si las podemos estudiar nos llevamos una pequeña sorpresa que son muy parecidas. Gracias. Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791. La fecha que mejor recordamos de la Revolución Francesa es del 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. El proceso que condujo a la Constitución francesa en 1791 fue muy largo y tumultuoso. La Constitución del 3 de septiembre de 1791 fue creada por la Asamblea Nacional, la cual pasó a ser constituyente en ese momento. La Asamblea Nacional estaba compuesta por los miembros del Tercer Estado, que abandonaron los Estados Generales porque el rey Luis XVI les negó el voto individual. El rey convocaba
a los Estados Generales para discutir temas de interés general. En 1789 ocurrió una gran crisis devastadora económica. Los Estados Generales nacieron del derecho feudal. El rey necesitaba el apoyo de sus súbditos. Estaban compuestos por representantes de 3 clases sociales. Dentro de estas encontramos la nobleza, el clero y el tercer estado, que realmente representaba el 96% del reino. En otras palabras, podemos decir que es el pueblo. En verano de 1789, la Revolución Francesa alcanzó su apogeo y tras la posición del rey, otorgarle el mayor poder a los representantes del pueblo. El tercer estado se declara en Asamblea Nacional. Algunos miembros de la nobleza y el clero se unen a la iniciativa. Luis XVI se vio entonces obligado a jurarla y someterse a la voluntad de la nación, aceptando así la separación de los poderes. El 9 de julio de 1789 se proclama Asamblea Nacional y la Constitución de 1791 marca el comienzo de la Primera República Francesa. Defensa de la Constitución. Análisis. La Gran Bretaña, o Inglaterra para ser más precisos, fue la primera nación en el mundo en articular de forma estable un Estado constitucional. De ahí que el constitucionalismo británico se convirtiese en un recurrente punto de referencia en Europa, América, pero sobre todo en la cultura anglosajona, a lo largo de los siglos XVII y XIX, en el cual se asentaron varias constituciones. Pero partiendo que el Reino Unido carece de una constitución rígida, al contrario de nuestro ordenamiento jurídico, que da énfasis a la defensa de la Constitución, que está integrada por aquellos instrumentos jurídicos procesales que se establecieron para conservar y defender la normativa de la Constitución, para prevenir la violación y reprimir cualquier abuso de los derechos fundamentales. Y, lo que es de mayor importancia, lograr el desarrollo, protección y evolución de la Constitución, al contrario de la Organización de Inglaterra, la cual impide la existencia de mecanismos agravados de reforma constitucional o previsión de las garantías de contenido esencial para unos inexistentes derechos fundamentales. En otro orden de cosas, el Reino Unido prefiere hablar de principios en lugar de derechos sociales y económicos. Por ello, este Estado se ha desmarcado de gran parte de las políticas socioeconómicas de la Unión Europea, configurando una Europa de 2 velocidades. Como dato importante, establecemos que la primera constitución de la historia fue la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra. El rey Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna el 15 de junio de 1215. Se trataba de una cédula que concedía diversos derechos a los nobles ingleses, sus varones y a su pueblo. Por primera vez un rey se comprometió a cumplir la ley, a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte, prisión ni confiscación de los bienes de los nobles, mientras aquellos no hubiesen sido juzgados por sus iguales. ¿Qué es la defensa constitucional? La defensa constitucional es hacer valer los principios, derechos, obligaciones y garantías que se encuentran regulados en la Constitución. Esto se realiza mediante las acciones de amparo, constitucionalidad y exhibición personal. El ente encargado de dicha protección es la Corte de Constitucionalidad. Esto según los artículos 268, el cual indica que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Artículo 269, el cual indica integración de la Corte de Constitucionalidad. Se llevó a cabo un análisis entre la Constitución mexicana y la Constitución guatemalteca. Una de las comparaciones que tienen es que pertenecen a la misma región. No por ello regulan a los mismos órganos e instituciones, e incluso no tienen una organización similar. Entre los datos históricos podemos encontrar que la Constitución mexicana entró en vigor en el año de 1917 y la Constitución guatemalteca
entró en vigor en el año de 1986.